Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Bien, gracias damos a Dios por este tiempo, por poder alabar su nombre, compartir como iglesia las alabanzas. Y si vos escuchabas las canciones, ¿no? Era como iban haciendo la introducción al mensaje. El Espíritu Santo obra de esa manera y las canciones, las alabanzas, preparan el corazón para lo que Dios quiere decir, ¿sí? Seguimos con esta serie temática de que fue en mi lugar, todo lo que el Señor Jesús fue pasando. Y le invito a que abran sus Biblias en Mateos el capítulo 26, vamos a repasar algunos versículos, versículo 14 del capítulo 26, porque venimos hablando de que Él fue traicionado en nuestro lugar. Y dice la palabra de Dios, Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Todos sabemos y tenemos el conocimiento que Judas era uno de los discípulos que caminó con el Señor. Fue uno de los discípulos que vio todas las obras de Jesucristo. Jesucristo nunca lo hizo a un lado a Judas. Siempre Él le enseñó como le enseñó a todos sus discípulos. Pero llegado el momento, este hombre traiciona a su maestro. Y dice que fue a los principales sacerdotes, los que deberían vigilar por lo justo, por lo honesto. Y le dijo, bueno, yo sé que ustedes buscan a mi maestro. ¿Qué quieren? ¿De qué manera quieren que se lo entregue? ¿Qué me ofrecen por él? Y le asignaron 30 piezas de plata. Y por 30 piezas de plata él vende a su maestro. Y llegás a Juan 13, versículo 18, y Jesucristo dice, el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, era uno de los íntimos, uno de los 12 que él eligió, pero él también eligió traicionar a Jesucristo por 30 piezas de plata. Entonces él fue traicionado, pero también fue abandonado. Fue abandonado por sus discípulos. Le invito a que vayan a Marcos, en el cual nos vamos a detener el estudio en esta tarde. Y dice la palabra de Dios en Marcos 14, que desde que Judas hace este negocio porque fue un negocio que hizo con los fariseos y con los intérpretes de la ley, dice el versículo 1 del capítulo 14, la última parte dice que ellos buscaban, los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Versículo 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Primeramente, no solo que Judas lo traicionó, sino que los maestros de la ley, es como que también contratan, ¿no?, a gente que vaya a buscar a Jesús. Y dice que fueron con él mucha gente con espadas y con palos. ¿Sabe qué? De esa manera se va a buscar a un malhechor, de esa manera se va a buscar a una persona que hace mal. Jesucristo no era una persona que hacía mal a la gente, sino que Él ayudaba a la gente y se compadecía de sus debilidades. Pero los fariseos y los maestros de la ley, movidos por su celo, movidos por envidia, mandan a buscar a Jesús con mucha gente con espada y con palos. Ahora, versículo 44 dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que besare, ese es, prenderle y llevarlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, le dijo, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Cuando le echan manos y prenden a Jesús, dice el versículo 50, entonces todos los discípulos
dejándole, huyeron. No solo que fue traicionado por Judas, sino que también fue abandonado por sus discípulos. Pedro, en el relato de Juan, dice que lo sigue detrás, pero también Jesús le había dicho que al canto del gallo lo iba a negar 3 veces, y así pasó. En definitiva, lo traicionaron y sus discípulos los abandonaron. Pero Jesucristo lo hizo en nuestro lugar. Hoy nos toca ver que Él fue acusado en nuestro lugar. Así, de esa manera que lo mandaron a buscar como un malhechor, también lo acusaron de una manera muy vil, buscando excusas y buscando testimonios falsos. Y no era lo que decía la ley. ¿Sabe que para que haya un juicio justo tiene que haber una ley en la cual apoyarse? Nuestra justicia argentina se basa en la Constitución. En esa época, en el juicio de Jesucristo, los escribas y los fariseos se basaron en la ley mosaica, en la ley que Dios le había revelado a Moisés. Pero la ley no decía lo que ellos hicieron. Entonces, no solo que tiene que haber una ley, sino que tiene que haber un acusado, en este caso era Jesucristo, y tienen que haber acusadores. Teniendo esos 3 puntos, tenemos un juicio. Ahora, ¿qué decía la ley? Levítico 19, versículo 15, dice, la ley decía, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgará a tu prójimo. Eso decía la ley, con justicia juzgará a tu prójimo. También decía la ley en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Por qué la ley aclara eso? Porque no solo que fueron los escribas, los fariseos, también que fueron los ancianos de Israel. Había un comité de ancianos, que eran personas las cuales la ley mandaba honrar, porque eran personas que deberían ser dedicadas a la ley para tener voz en el juicio. Por eso la ley decía, delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Y dice yo Jehová, como autenticando, yo lo digo, yo Jehová. Ahora, los fariseos, los intérpretes de la ley y los ancianos se complotaron contra Jesús para hacer un juicio falso. ¿Dónde quedó la honra de los ancianos? ¿Dónde quedó la práctica justa de la ley que decía la ley? Si ellos estaban apoyando en esa ley para juzgar a Jesucristo. Ahora, gracias. También dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas abomina Jehová. Y presta atención, y aún 7 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son estas 6 cosas? Bueno, los ojos altivos, el ser arrogante, el pensar más de lo que somos, ¿no? Esto estuvimos hablando un poco con los varones el día jueves, la soberbia. Y la verdad que había mucha soberbia en esta gente que estaba ocupando al Señor. Pero dice no solo los ojos altivos, sino que dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina cosas inicuas, los pies que se apresuran al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dios dejó claro y establecido en su palabra que Él aborrecía el juicio falso, aborrecía el hablar falso testimonio contra el prójimo. Es más, lo dejó establecido en los 10 mandamientos. Éxodo 20:16, estando en los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dejando en claro el Señor quién le agradaba, quién no le agradaba. Estos fariseos e intérpretes de la ley deberían tener en cuenta esto para hacer el juicio que hicieron a Jesús. Y ahora vamos a recorrer cómo fue el juicio que se complotaron para traicionar también a Jesucristo. Mirá, te repito el versículo 1
capítulo 14. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño para matarle. ¿Por qué por engaño? Porque yendo a la ley de Dios no encontraron ninguna tacha, ninguna mancha en el Señor Jesús digna de muerte. Por eso que ellos buscaban engaño. ¿Te das cuenta que fue una farsa el juicio ese? Pero Cristo lo hizo por amor. ¿Sabe que Cristo sabía el pensamiento de estos fariseos? Pero Él lo retrocedió hacia la cruz, porque lo que había en la cruz era mucho más grande. Era la salvación de nuestra alma, la salvación de la humanidad. Por eso Jesús caminó. A Jesucristo no lo tomó por sorpresa la traición de Judas, que sus discípulos lo dejaran. Él mismo le dijo a Pedro antes que pasara que lo iba a traicionar. Y así pasó. A Jesucristo la cruz no lo encontró por sorpresa. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Yo de mí mismo la pongo. Eso es voluntad. Por eso que llegás al arresto de Jesús. Leímos en el 44 que vinieron Judas con mucha gente, con espada y con palo. Entonces Jesús, versículo 46, dice, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Este fue Pedro, en el otro evangelio se aclara. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Te das cuenta que ahí estaban los ancianos también? Los que la ley decía que había que honrarlo por su manera de proceder. Ahí también estaban complotados con los fariseos. Y dice 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero ¿sabes qué? No lo hallaban. ¿Por qué no lo hallaban? Porque no había. Entonces, si no tenemos testimonio, ¿qué hacemos? Inventamos testimonios falsos. ¿Qué decía la ley? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Seguí leyendo, versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué pasa cuando los testimonios son mentiras? Llegás a la conclusión que entre sus mismos testimonios se pisaban porque no eran verdad. Dice que los testimonios no concordaban. Y estaban enjuiciando al Hijo de Dios. Y el Señor le dice en Marcos 14, 48, como a un ladrón habéis venido contra mí. A ver, ¿no estaba con usted en el templo todos los días y no me prendieron? ¿Por qué lo hacen de noche? Porque si leen la historia era de noche. Ahora, versículo 58. Nosotros, dice que vinieron dos testigos y dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. A ver, esto fue verdad, la mitad. Jesús dijo, derribar este templo y en 3 días lo edificaré. Eso está en Juan capítulo 2. Pero el Señor aclara que está hablando de su cuerpo. Él estaba enseñando una enseñanza espiritual. Busquémoslo, Juan capítulo 2. Versículo 19, Jesús dijo, respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20,
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Lo aclara Jesús o no lo aclara? Él no estaba hablando del templo físico que tenían los judíos, él estaba hablando de su cuerpo, era una enseñanza espiritual. ¿Qué quería decir que en 3 días lo reedificaré? Jesucristo pasó por la cruz, entregó su vida, pero al tercer día resucitó. En 3 días reedificaba el templo espiritual que era su cuerpo. Y dice que tomando esta acusación, dijeron, versículo 59 del capítulo 14 de Marcos, pero ni aún así concordaba el testimonio. O sea, ¿por qué no concordaba? Porque uno decía, no está hablando de una enseñanza espiritual, está hablando de su cuerpo. Y otro decía, no, está hablando del templo hecho a mano, el templo físico. Versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. A ver, si vos querés creerlo tenés que entender. La palabra yo soy era una palabra muy fuerte porque era como Dios se presentaba en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuándo iba a pasar eso? Después del tercer día, cuando resucite, cuando iba a resucitar. Y viniendo las nubes del cielo, entonces el sumo sacerdote, rajando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos condenaron, declarándole digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Presta atención en esto: los alguaciles le daban de bofetada. ¿Saben qué? Jesucristo, ellos le preguntaron: decinos, ¿eres el Hijo de Dios o no? ¿Jesucristo mintió cuando le dijo yo soy? Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, Él era Dios. También dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesucristo era Dios. Jesucristo era Dios. Él se defendía con la verdad. ¿Y por qué callaba Jesucristo y no se defendía de todas las cosas que lo acusaban? Porque su ministerio daba testimonio de lo que él era, de lo que él había hecho. Él no tenía necesidad de defenderse. Si vos recorres un poco el testimonio de Jesucristo, fue una persona que se detenía ante la necesidad de las personas. Recorres todos los evangelios y vas a encontrar, primeramente Juan capítulo 9, él sana a un ciego de nacimiento, algo que nadie lo había hecho, solo el Hijo de Dios lo podía hacer, Jesús lo hizo. Juan 9 del 1 al 12. Mateo 8 del 1 al 4, él sana a un leproso. Y no solo que sana al leproso, si vos recordás la historia, dice que él iba pasando y el leproso se tira de rodillas y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué le pregunta si quiere? Porque el leproso era desechado por la sociedad. El leproso ni podía acercarse a las personas. Por eso le dice: Señor, si quiere. Si no quiere, sigue tu camino. Jesucristo, tocándole, le sanó. Y eso es lo que hace la diferencia. Jesucristo podría haberle dicho de lejos: quiero, sé sano. Pero él, mostrándole su amor a una persona que hace mucho tiempo no la tocaban porque él era leproso, Jesucristo se detiene y toca, me imagino que le toca el rostro a este leproso y le dice: si quiero, sé sano. Y eso hacía la diferencia en su ministerio. Su defensa era su ministerio que él había vivido. Podés seguir leyendo: alimentó a multitudes,
Mateo 14, alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Qué más? Calma la tempestad del mar, Marcos 4. Y aún más, Juan capítulo 11. Al llamado de su voz, Lázaro vuelve a la vida. ¿Qué más necesitas para darte cuenta que él era el Hijo de Dios? Los intérpretes de la ley y los fariseos sabían esto, solo que no lo querían aceptar. Por eso cuando él le dice, dinos, ¿eres el Hijo de Dios? Y él le dice, yo soy. Ellos tenían dos opciones. O creían que él era el Mesías, o lo seguían condenando con un juicio falso. Pero si ellos aceptaban que él era el Mesías, tenían que aceptar la profecía de Isaías, que decía que 7:14, que decía que la Virgen iba a concebir, iba a dar un niño, y que se iba a llamar Emmanuel, y que Dios se iba a reencarnar en él. Tenían que aceptarlo como Mesías. Y eso era lo que ellos no aceptaban. Que un hombre simple, un hombre de Galilea, un hombre que se relacionaba con pobres y con pecadores, que no era de su estatus, que no era del Sanedrín, fuera el Mesías, eso no lo podían aceptar, porque tenían celo de Jesucristo. ¿Qué hicieron? Continuaron con el juicio. Pero ¿sabés qué? Él fue acusado en mi lugar. Él vía más allá y vía la cruz. Y te vi a vos y me vi a mí. Y sabía que sin la cruz era imposible. Era imposible el perdón de nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. El justo tenía que morir por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, él le dice en Juan 10:25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo no tengo necesidad de defenderme. Es más, en una ocasión, en Juan 10:32, le dice a estos fariseos, muchas buenas obras he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Porque ellos querían apedrearme. Entonces le dijo, a ver, acá están mis obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que te hace hijo de Dios. Que siendo hombre te haces hijo de Dios. Y él no se hacía hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ahora, depende de vos creer o no creer. ¿De qué lado vas a estar? ¿Del lado de los fariseos o del lado de la verdad que dijo Jesús? Sigamos cómo fue transitando Jesús esta acusación. Volvemos a Marcos, capítulo 14. Dice que ellos buscaban ocasión, buscaban testigos falsos, encontraron a 2 testigos. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros lo encontramos digno de muerte. Ahora tenemos que buscar a la ley civil de ese momento. La ley civil era la ley romana. Había un hombre llamado Pilato que era el que tenía la facultad de condenar o dejar libre. ¿Y por qué buscaron a Pilato? Juan 18:13, el objetivo dice que los fariseos, la ley judía, no tenían autoridad de dar muerte a nadie. Pero Pilato sí. Entonces, ¿qué dijeron esta gente? Vamos a Pilato. Y llegaron a Pilato. Capítulo 15 de Marcos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ve la manera, atado, a un hombre que estuvo predicando en el templo por 3 años, sanando personas, limpiando leprosos, liberando endemoniados, alimentando a las multitudes que tenían hambre, y lo llevan atado ante la autoridad civil de aquel momento. Versículo 2, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho
Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué Pilato se maravillaba? Porque cualquier hombre estando en esta situación haría lo imposible para defenderse. Porque sabía que detrás de Pilato lo esperaba la muerte. Entonces, si este hombre no decía nada, si este hombre callaba, era porque su conciencia estaba tranquila y sabía que el juicio era falso que le estaban haciendo. Pero él sabía que actuaba con rectitud, por eso callaba. Y dice que Pilato se maravillaba. Claro, nunca le había tocado algo así. Todos se defendían de la mayor manera. Ahora, versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, era una costumbre. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le habían hecho, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aún Pilato se daba cuenta que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Versículo 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga al que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, Pilato reconocía que Jesús era inocente. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos aún más gritaban, crucifícale. Versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Pilato, aparte de estar en la situación de juez, en este momento también era político, y él tenía que tener el favor del pueblo. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, le suelto a Barrabás como piden, si a este griten crucifícale, lo azoto y lo mando a crucificar y yo me lavo las manos. Es más, él lo hace literal, no se lava las manos. Allá ustedes. Ahora, versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y ahí comienza el camino hacia la cruz. Dice, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Esto lo hacían todo para burlarse. Versículo 18, y comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, hacían reverencia. Toda en manera de burla. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarlo. Jesucristo no solo que sufrió la cruz por nuestros pecados, sino que sufrió la vergüenza, sufrió la burla, sufrió que lo golpearan, sufrió que le pusieran una corona de espina, y eso era literal, la espina pinchaba en sus sienes, sufrió que le desnudaran su ropa y que le golpearan en la cabeza. Por eso cuando pienses en el sacrificio de Cristo, no te quedes solo con la imagen de la cruz. Hay un camino hacia la cruz que Jesús recorrió, un camino de vergüenza, un camino de dolor. Pero Jesucristo vivía más allá. ¿Qué vivía Jesucristo? Vivía mi vida, vivía tu vida. Sin ese sacrificio era imposible. Él, en que se manilla, había entregado su voluntad al Padre. Él sabía que tenía que proseguir. Ahora, algunos versículos, no voy a leerlo todo. Versículo 23 dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera judía son las 9 de la mañana de nuestro calendario romano. Expresión romana en nuestro tiempo.
las 9 de la mañana. Saque la cuenta. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era a las 12 del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde. Así que todo ese tiempo pasa Jesús. Versículo 34. Y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es una expresión que no la vamos a entender, que en nuestra humillación y en nuestro corto entendimiento tratamos de entender ese momento, pero nuestra mente no llega a entender ese momento que estaba pasando Jesucristo. Y algunos decían: llama a Elías. Esta era una expresión que dijo el Señor Jesús, no era que llamaba a Elías. Versículo 37. Estando en la hora novena, ¿no? Más Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión, aquellos que lo golpeaban, los soldados que estaban frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ojalá que eso resuene en nuestros corazones. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pero Jesucristo ya había hecho la obra. ¿Qué lo llevó a Jesús a hacer todo eso? Leamos un versículo en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El escritor nos da un consejo y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo puede tener gozo una persona que está pasando todo esto? Dice que tenía por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero cuando él cumple, se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cuál era el gozo que él veía delante de la cruz? Tu salvación y la mía. Ese era el gozo. ¿Cómo puede tener gozo una persona que le están escupiendo, le están golpeando, lo están menospreciando y está colgado de una cruz? En su alma había gozo, porque él sabía que era la única manera que vos y yo podamos ser salvos, que vos y yo podamos ser libres de una condenación eterna. Ahora, mis queridos, hay personas que dicen: el infierno no existe. ¿Vos creés que Jesucristo hizo toda esta entrega en vano? ¿De qué valdría si un infierno no existiría? ¿Por qué tanto sacrificio? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno, y no llegamos al cielo por bueno y al infierno por malo. Llegás al cielo si le pedís perdón a Jesucristo por tus pecados y arreglar las cuentas con Él. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos gloriarnos si toda la obra la hizo Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Rendirme a los pies de Jesucristo y darle gracias por lo que Él hizo. No por nuestra obra, no por nuestra fuerza, sino por la entrega de Cristo Jesús. Ahora, escuchando todos estos consejos y todas estas palabras que dice la Biblia, no la digo yo, no lo dice la Iglesia, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a seguir rechazando a Cristo o vas a reconocer que verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, como dijo el centurión? Lo dijo tarde porque ya lo había crucificado. Pero te vuelvo a repetir, la cruz no lo encuentra por sorpresa Jesucristo. Él sabía que era la manera
de perdonar nuestros pecados. Entonces, Él fue entregado por Judas en nuestro lugar, fue abandonado por sus discípulos en nuestro lugar y fue acusado por el Sanedrín falsamente y lo hizo por nosotros. Ojalá que en nuestro corazón resuene esto, que todo lo hizo Jesucristo, que mi vida tiene que ser una devoción por Él, no por obligación, sino un modo de agradecimiento. ¿Qué puedo agregarle yo a esta salvación tan grande? No le puedo agregar nada si somos pecadores, si le fallamos al Señor. Pero las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y hoy es el día de oportunidad. Hoy la puerta todavía está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sabes, mi querido amigo, que esta puerta aún sigue abierta? Solo tienes que pedirle perdón por tus pecados a Jesucristo. No una persona. Habla en tu corazón ahí, pedirle perdón a Cristo por tus pecados. Y Jesucristo está dispuesto no solo a perdonarte, sino como aquel leproso, tocarte y abrazarte, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle a Dios con los corazones aquí presentes, Señor. Rogamos, Señor, para que tu palabra pueda tocar los corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Que no sea un domingo más, que no sea un mensaje más, sino que si hay un corazón que está en duda, si hay un corazón que no ha arreglado las cuentas contigo, que hoy sea, Señor, ese día. Señor, tú hiciste todo por nuestra salvación. Solo espera que te reconozcamos como Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque entendemos que por ella, Señor, tenemos conocimiento de ti. Y por ella podemos llegar a conocerte un poco más. Gracias por tu entrega, Señor. Gracias por no retroceder en el camino hacia la cruz. Gracias porque tú consumaste la obra, amado Señor. Gracias porque por esa obra llegamos al cielo. Señor, te pido por los corazones aquí presentes, si hay alguna persona que en este momento te esté pidiendo perdón, que tú puedas perdonarle y abrazarle, Señor. Que haya fiesta en los cielos, como dice tu palabra, por otro pecador que se arrepiente. Que hoy sea un día de salvación, amados Padre. Toca los corazones por medio de tu Espíritu, amado Señor. Y como iglesia te decimos gracias por la salvación. Gracias porque llegamos a ser tus hijos por tu sacrificio, amado Señor. Ayúdanos a poder honrarte y alabarte como te mereces. Oramos como iglesia, Señor, y lo hacemos en tus méritos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.